Buenos días, me presento. Mi nombre es Abisaí David Tobar Castillo. Soy estudiante de la Universidad Privada del Estado de México. Curso la licenciatura en Psicología. Actualmente me encuentro en el sexto cuatrimestre de la carrera. Hoy vamos a ver el tema que se llama discapacidad visual. Vamos a empezar por una definición, algunas de las causas y abarcaremos algunos elementos que considero importantes. Para empezar, la discapacidad visual es una situación orgánica que presenta un individuo que se manifiesta como una disminución o ausencia de la visión. En este sentido, es una restricción precisamente, como el término lo dice, en la capacidad visual necesaria para realizar algunas actividades, entre comillas, normales. Esto no quiere decir que las personas que tengan o sufren de esta discapacidad no van a poder hacer actividades dentro de una sociedad. Por contrario, en la actualidad se han ido incursionando o se les ha dado mayor facilidad para un desenvolvimiento óptimo y que no sean segregadas. La discapacidad la voy a dividir en dos tipos. No quiere decir que sean los únicos que existen, sin en cambio quiero aclarar que son los que considero a manera general. Para empezar, se encuentran las deficiencias visuales. Son aquellas que presentan una disminución significativa, pero con suficiente visión como para ver luz. En este sentido, o estas personas que tienen deficiencias visuales, muchas veces perciben destellos de luz o sombras. Eso quiere decir que dentro de un entorno, en una sociedad, sí logran percibir volúmenes. Esto les ayuda para algunas de ellas poder caminar sin ningún problema o incluso hacer lectura en textos con un tamaño de letra óptimo para ellos. No están completamente carentes del sentido de la vista. Caso contrario está el de la ceguera, que son aquellas que tienen una ausencia total o una percepción mínima de la luz que impide su uso funcional. En este sentido, y tal cual lo dice la definición, estas personas carecen del sentido de la visión. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces cómo se desenvuelven? Pues para estas personas su sentido auditivo y del tacto son con los que se apoyan más. Dentro de estas dos tipos de discapacidad visual, encontramos que la diferencia tal cual radica en el grado de limitación de la visión. Es, es más limitante para el que carece o para el que tiene ceguera que para el que tiene una deficiencia nada más visual. ¿Cuáles son las causas? Existen tres causas principales: las prenatales, las perinatales y las postnatales. Las prenatales son las causas previas al nacimiento. En este sentido se trata de una limitación visual hereditaria o congénita. No voy a ahondar tanto en este tema, pero se entiende que viene una deficiencia en alguno de los genes que provocaron esta discapacidad. Dentro de las causas perinatales, son causas que son durante el nacimiento, precisamente en el momento de labor de parto, y se trata de una limitación adquirida al nacer precisamente. Algunas de las principales se encuentra la prematurez, las hemorragias, los traumatismos, la hipoxia, que es una pérdida en el oxígeno en alguna de las partes del cuerpo, o infecciones. Muchas veces en el momento del parto, justamente cuando el bebé va pasando a través del canal vaginal, es donde se presentan algunas de estas infecciones, o incluso en la manipulación por parte del personal de salud a la hora de tomar al bebé. Si no se tiene la delicadeza, puede provocar algún daño en el sentido de la vista, provocando esta discapacidad. Y para las causas postnatales, que son después al nacimiento, se trata de una limitación adquirida a lo largo de la vida. Las dos principales son
Una, la vejez. Si recordamos, con el transcurso del ciclo vital de la vida, en una etapa adulta del adulto mayor, nuestros sentidos se ven disminuidos, poco a poco van perdiendo esa vitalidad. Entonces empieza a haber esta discapacidad visual. Y el otro es los traumatismos, principalmente por una caída, un mal golpe. Y por ejemplo, se me ocurre en el caso de los boxeadores, muchos de ellos han tenido desprendimiento de retina a causa de un golpe. Entonces, pues pasan a ser parte de estas personas con una discapacidad visual. Um, ¿Cuál sería la principal diferencia en este? En este marco es importante diferenciar entre una persona que nace con una limitación visual total o parcial y una persona que adquiere la limitación en algún momento de su vida. Esto quiere decir que no es lo mismo las personas que nacieron con esta discapacidad a las personas que durante su desarrollo de crecimiento la adquirieron, porque de alguna manera las personas que la adquirieron durante su desarrollo aprendieron a desenvolverse en el mundo, lo conocieron tal cual, conocen principalmente el ejemplo de las conductas o, o las posturas corporales de la gente o los colores, a diferencia de las personas que nunca han tenido este sentido. Entonces, en ese sentido radica la mayor diferencia entre una y otra. No es lo mismo perder la vista a una edad avanzada a no haber nacido con ella desde un principio. Pero dentro de este desenvolvimiento hay que reconocer que ya se encuentra o ya hay acceso para estas personas con esta discapacidad visual. En este sentido se encuentra el sistema Braille, que es un sistema de lectura y escritura que permite a estas personas tener acceso a información o a educación, entre otras cosas. Los textos con tipografía grande son muy benéficos. Por ejemplo, aunque nosotros pudiésemos pensar que somos normales, muchas veces nos encontramos con textos en el sentido de que decimos es que no lo alcanzo a ver, o usamos lupa, o en el caso de los lentes o anteojos. Entonces es importante que si se pretende que sea una sociedad inclusiva, hay que tomar en cuenta que debemos de manejar o tener una tipografía muchas veces grande para que haya acceso para todos. Y actualmente ya existen bibliotecas parlantes o incluso en centros comerciales ya existen este tipo de pantallas que te orientan a través de la audición. Esto quiere decir que presionas algunos botones y te dan, existe esta interacción a través del sonido. Entonces ese acceso para las personas con esta deficiencia visual se ha visto disminuida porque se está haciendo de una manera incluyente. Y el acceso o los elementos o que se pueden considerar para las personas con ceguera es el uso del bastón o de los perros guía. Los perros guías pues son precisamente perros entrenados para que ayuden al desenvolvimiento, al traslado de estas personas. Es importante reconocer que no es bueno si en algún momento encontramos un perro, acariciarlo o darle de comer, porque distraemos de sus funciones para el cual ha sido entrenado este perro. En el caso de los bastones, existe una clasificación internacional de acuerdo a los colores para saber reconocer una persona o cuál es su limitación. En el caso del bastón blanco es para personas con ceguera total. Hay un bastón con color blanco y rojo que indica que son personas que tienen ceguera y aparte son sordas. Y existe el bastón verde, que son para personas con baja visión, lo que decíamos en un principio, que sí alcanzan a percibir algunos objetos, pero aún así es más fácil su traslado a través de este bastón. Entonces, a pesar de que es
es una simbología de colores a nivel internacional. Cabe señalar que muchos países consideran o toman en cuenta a lo que ellos crean necesario. No necesariamente siguen esta tipología. También existe el color amarillo, entre otros. También actualmente, y lo más nuevo dentro de estos elementos de acceso para estas personas, existen programas de software que permiten a la persona conseguir utilizar computadoras. Esto quiere decir que estas computadoras ya están adaptadas incluso con un sistema de tipo braille que le permite interactuar. Va combinado entre el tacto y la audición. También existe el acceso al Internet, que también es muy interactivo en este sentido. Y lo más común o lo que generalmente se alcanza a ver muchas veces es el uso de celulares, que principalmente lo utilizan a través de, precisamente en las teclas, tienen este lenguaje braille, y cada tecla a lo mejor demarca o marca alguna instrucción para el teléfono para que se escuche el sonido de lo que se va a pretender. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Quiero mencionar que no soy un experto en el tema, así que si en algún momento encuentran un error, sería bueno que lo aclararan en los comentarios. Se agradecería su participación. De mi parte sería todo y nos vemos hasta la próxima.